¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Buenos días a los que estáis en América Latina. Vamos a comenzar la formación de este mes de mayo de Biocon Blues y hoy presentamos un tema que es nuclear. Tiene relación no solo con la biofotónica en la que nosotros trabajamos, sino con la propia naturaleza del ser humano y el cambio que está sucediendo en el planeta. Entonces, para mí, llevo desde el año 16, 17 haciendo formaciones y para mí esta es la más importante que voy a hacer. Entonces, pues nada, estoy deseando empezar y compartirla con vosotros, para lo cual voy a activar el PowerPoint que tengo por aquí. Vamos allá. Bien, tenemos aquí dos órganos importantes para el ser humano, fundamentales, que son el cerebro y el corazón. Entonces, lo que nosotros sabemos por lo que estudiamos en el instituto de la universidad es que el cerebro es un órgano fundamental que rige todo el funcionamiento de la mente humana, además coordina todos los órganos y la ciencia considera que es el órgano base y más importante del ser humano. Y tenemos el corazón, que es un órgano importante porque bombea la sangre que nutre el cuerpo y cada una de las células del organismo. Pero es un órgano que simplemente es una bomba. Es una bomba hidráulica para la sangre. Vamos a hacer otra aproximación, otra propuesta, en la cual vamos a presentar otros aspectos tanto del cerebro como del corazón. El cerebro, en esta propuesta, voy a considerar que es más que el centro del ser humano, es una especie de ordenador o de móvil que a través de los sentidos nos conecta con el mundo exterior y a través de nuestros recuerdos, nuestras creencias y nuestros condicionamientos nos conecta con el mundo interior. Es decir, sería como una centralita de regulación. Y el corazón, como presenté en el anterior vídeo, El misterio del corazón, es algo muy nuclear, es, por decirlo de alguna manera, el centro del ser humano y es lo que nos conecta con la fuente de la vida. No simplemente es una bomba que hace circular la sangre. Aquí podemos ver un estudio que se ha hecho, lo hizo el doctor Francisco Torrent Guasp, un cardiólogo valenciano. Hace ya 50 años que él empezó a publicar acerca de esto. Él hizo disección de corazones, primero de vaca y luego pues, humanos, y descubrió que el corazón tiene una estructura helicoidal, es un músculo con forma helicoidal. Esto es sorprendente que teniendo el corazón tan cerca a los seres humanos, los médicos y los científicos, no se hubiera descubierto hasta hace apenas 50 años. Pero esto se ha descubierto y se ha comprobado. De hecho, la revista española de cardiología hace 3 años publicó un artículo creado por cardiólogos mexicanos, que los cardiólogos mexicanos, concretamente del Distrito Federal de México, son de los más avanzados del mundo, puesto que tienen 20 millones de personas en un lugar donde la altitud es enorme y hay muchos problemas de tipo cardíaco. Y ellos sistematizaron el modelo de disección para encontrar esta forma tan peculiar del órgano que nosotros consideramos que es una bomba de circulación. Entonces, aquí está publicada esta revista y todo esto se ha podido descubrir gracias al doctor Torrent Guasp, que incluso fue propuesto al Nobel en 1978 por algún organismo. No tuvo mucho apoyo. Sin embargo, la Fundación March le dio un apoyo, con lo cual pudo dar conferencias en el extranjero. Estuvo un tiempo en Estados Unidos. No he profundizado mucho en su historia, pero se ve que él regresó porque imagino que o los estadounidenses dijeron, bueno, esto es muy bonito, pero
pero no tiene ninguna utilidad comercial o porque él de alguna manera no congenió, y estuvo en su pueblo natal, en Denia, se dedicó a hacer medicina de familia y a investigar, a hacer sus propias investigaciones privadas. En el 2005, en un congreso de cardiología, presentó una ponencia, tuvo un enorme reconocimiento en Madrid, la gente se levantó a aplaudir. Era como el primer reconocimiento en 35 años público. Después de la conferencia, se fue a su habitación del hotel, le dio un infarto y se despidió de este planeta. Bien, entonces vamos a quedarnos con la idea esta de que el corazón tiene esa estructura helicoidal. Y vamos a ver el órgano corazón que nosotros conocemos, según lo que nos enseñan, que es ese músculo que es como una bomba que va bombeando. Perdón. Que va bombeando al cuerpo. Bueno, aquí me está faltando algo que no se está abriendo. Entonces voy a pasar a lo siguiente. Si el corazón es como dice el doctor Torrent, un tipo de bomba que tiene más que ver con una espiral, con una turbina, lo que está haciendo, en vez de flujo laminar, esto es dinámica de fluidos, está haciendo un flujo espiral, un vórtice. Y existen dos casos de vórtices bastante estudiados que vamos a ver ahora. El vórtice de agua, este lo estudió mucho Víctor Schaberger, que fue un gran investigador de los años 40 austriaco, que vio que en los ríos se formaban vórtices en los cuales el agua adquiría una estructura, digamos, de un nivel de negantropía o de orden mucho más elevado. Y este orden tenía unas propiedades fundamentales para el agua, entre ellas la de adquirir una estructura hexagonal, como luego encontró Masaru Emoto. Y también está el modelo de los campos de torsión, que fue desarrollado por dos científicos que trabajaban para el gobierno ruso, dos físicos, Akimov y Shipov, que establece una propiedad de los seres vivos de realizar unos cambios en su energía que tienen esa forma de campos de torsión, a la vez que los campos de torsión tienen propiedades fundamentales en la matriz que forma el espacio-tiempo. También podemos ver, por ejemplo, aquí en el clima, cómo una borrasca va bajando desde Europa por el Atlántico, y cuando llega a Madeira, a la isla de Madeira, empieza a haber formaciones en espiral, y cuando llega a las Islas Canarias vuelve a suceder lo mismo. Las nubes toman formas en espiral debido a la interacción, que no es una interacción física, sino energética, porque las nubes están más altas que las propias islas, como es lógico, y lo que hace es tomar esta forma de espiral. Esta forma también pues, la tiene el DNA con la doble hélice, o tiene el crecimiento de la mayoría de las plantas. Entonces, lo que podemos ver a través de esto es que las transferencias de información de un nivel a otro de la realidad se realizan mediante espirales o vórtices. Este es un mecanismo que tiene la naturaleza para llevar información de unos planos a otros. ¿Por qué? Porque permite expandir o comprimir la información para que cambie de escala manteniendo la forma. Esto lo que hace son fractales, y entonces puede ser utilizable en la siguiente dimensión o en la siguiente escala o en la siguiente densidad, como es el caso de las nubes. Entonces nos quedamos con esta idea de los vórtices que la sangre puede formar cuando entra en el corazón. Y vamos a ver otro estudio también muy interesante del origen del ritmo cardíaco.
Este estudio lo hace un continuador del doctor Torrent, el doctor Manel Ballester, que es un cardiólogo catalán, que fue profesor, creo que catedrático en la Universidad de Lleida, y junto con un grupo de científicos, entre los que hay algún físico cuántico y también un médico de Estados Unidos, que es una de las personas más reconocidas en cuanto a la medicina integrativa en Estados Unidos, presentó un documento que está publicado en PubMed, que es la base de datos más grande sobre medicina, que es propiedad del gobierno americano. Estamos hablando de investigaciones contrastadas y revisadas por pares, en el cual muestra que hay una evidencia clínica de lo siguiente, que no hay una conducción eléctrica física entre la aurícula y el ventrículo, es decir, que la señal que marca el ritmo del corazón humano viene de un campo desconocido del universo. El doctor Ballester tiene un vídeo súper interesante que se llama El corazón helicoidal, que está en YouTube y que ya hemos hablado de él en estas formaciones, y que habla de todo esto que hemos comentado ahora, por si queréis profundizar en ello. Entonces, tenemos dos principios que cambian la idea que tenemos del corazón. El primero es, más que una bomba de compresión como puede ser un motor de un coche, el corazón es una especie de turbina en espiral. Y luego el ritmo cardíaco está de alguna manera profundamente influido por un campo probablemente de origen magnético desconocido para la ciencia, que está en el universo y en principio en todas partes, porque seres humanos hay en todos lados y por cambiar de sitio no se les para el corazón. Esto es sorprendente, ¿no? La pregunta es, bueno, ¿cómo es posible que, por ejemplo, un descubrimiento como del doctor Francisco Torrent, que sobre algo tan interno y tan íntimo en el ser humano como el corazón, realizado hace 50 años, apenas se empiece a dar a conocer y está muy lejos de ser estudiado en los centros de educación, ¿no? Y esto en la era de Internet. Y lo mismo sucede, aunque el estudio del origen del ritmo cardíaco del doctor Ballester es mucho más reciente, pues lo mismo sucede con esta investigación. Entonces vamos a ver que la ciencia se basa muchas veces en principios axiomáticos, que son principios que no tienen demostración. Es decir, un grupo de científicos en un momento determinado de la historia hace una convención en la cual establece que un principio es así y es por principio, o sea, es indemostrable, y a partir de ese principio indemostrable es como desarrollan distintas teorías científicas. Entonces, yo voy a presentar aquí una serie de principios axiomáticos de los que está basada parte de la ciencia y que, bueno, pueden ser bastante cuestionables, ¿no? El primero es que todo lo que no puede medirse y pesarse no existe. A partir de ello podríamos concluir que, por ejemplo, el amor en el ser humano o la conciencia no existen, porque no son cuantificables. Y realmente, pues, el amor y la conciencia son dos aspectos fundamentales de la naturaleza humana. Otro es que lo que no es parte de la ciencia oficial reconocida en las universidades es pseudociencia. Esto es algo que ahora se ha movido mucho por determinadas corrientes cientifistas y de periodismo, y en realidad lo que hace es excluir todo lo que no es una ciencia convencional del conocimiento humano. Vamos a ver que esto excluye prácticamente todo lo que el ser humano ha desconocido en la historia de la humanidad, excepto el último siglo. Otro principio axiomático es que el universo surgió del Big Bang. Este principio dice que
de un punto que puede ser más pequeño que la cabeza de un alfiler, hubo una gran expansión que ha dado origen a los billones de estrellas que existen en el universo. De hecho, los astrónomos afirman que existen más estrellas en el universo que granos de arena en todas las playas de la Tierra. Y todo esto supuestamente ha salido de un punto menor que la cabeza de alfiler. Entonces, bueno, es una afirmación en la cual está basada mucho de la cosmología y que, bueno, es bastante difícil de imaginar. Otro principio, el ser humano, todos los seres vivos, pero concretamente el ser humano, es el resultado de una evolución mecánica y fortuita. Este es uno de los principios de la biología evolucionista, que parte de la idea de que a lo largo de la historia del universo, pues por coincidencia, por mecánica, unos átomos se encontraron con otros, por casualidades de la existencia empezaron a formar moléculas, que por más casualidades de la existencia formaron células, que por coincidencia formaron cuerpos como el humano, que tiene billones de células, y todo esto debido al azar. Otro principio axiomático en el que la ciencia formal se basa. Los seres humanos somos nuestro cuerpo, es decir, cuando nacemos empezamos a existir y cuando morimos dejamos de existir. Este principio niega la trascendencia del ser humano. Es más, dice que la conciencia es un fruto del cerebro y que, por supuesto, cuando el cerebro desaparece, la conciencia desaparece. Y hablando del cerebro, este modelo científico-cientifista afirma que el cerebro humano es el órgano más evolucionado del universo. Es decir, que en una pequeñísima mota de polvo del universo surgió lo más impresionante y creativo de él, que es el cerebro humano. Por tanto, todo lo que el cerebro humano determine es el culmen de la creación. Bien, bueno, pues esto lo dejo ahí como punto de reflexión. Y otro caso concreto, que es el que estamos examinando ahora, es que todo lo que hemos aprendido acerca del corazón es que es una bomba hidráulica controlada por el sistema nervioso. Lo que afirman estos estudios es que no es una bomba hidráulica y que no está controlada por el sistema nervioso, sino por un campo mm, desconocido por la ciencia, pero que evidentemente existe y está enviando pulsaciones. Entonces vamos a ver un poco el ámbito de la ciencia racionalista, porque lo importante de estos principios axiomáticos no es que la ciencia generalista se base en ellos, sino que muchas de las realidades de nuestra sociedad, por ejemplo, el concepto de la vida, de la muerte, de la medicina, de la salud, de la educación, están basados en estos principios. Con lo cual estamos desarrollando una civilización y una cultura que está totalmente impregnada y modelada por estos principios, que tienen unas limitaciones bastante significativas. Entonces, la ciencia occidental oficial, desarrollada principalmente por los anglosajones, pero también pues, por otras culturas, es considerada como fuente única de verdad en determinados ámbitos. Y esto excluye la validez de las otras culturas que existen en la Tierra y que llevan algunas miles de años de existencia. Y no solo de las que existen, sino de las que existieron en la humanidad. Entonces, hay una idea de considerar que este último siglo y la ciencia occidental es el culmen de la existencia y que todo lo demás en realidad pues es algo como primitivo y supersticioso, llevado al extremo, ¿no? Evidentemente no todo el mundo tiene esa opinión, pero sí se maneja en muchas ocasiones.
Por tanto, la ciencia y la tecnología realmente creo que son necesarias, imprescindibles. Yo soy tecnólogo, trabajo en tecnología, pero no son suficientes para descubrir la complejidad y la naturaleza del ser humano. Otro aspecto de la ciencia es que cambia constantemente desde que nació. De la ciencia, por ejemplo, de la física newtoniana a la física cuántica hay un salto brutal. Y esto ha sucedido recientemente. Entonces, la física cuántica no ha anulado la ciencia newtoniana, pero la ha limitado a unos campos digamos, muy de orden material. Por tanto, la ciencia no describe la realidad, describe aspectos materiales de la realidad, pero no aspectos sutiles de la realidad, y tampoco describe al ser humano como totalidad. El ser humano es una entidad del universo con aspectos muy sutiles, con aspectos trascendentes, que la ciencia materialista no puede describir. Entonces, si nosotros resumimos lo que es el ser humano a lo que la ciencia materialista puede alcanzar, estamos realizando un reduccionismo tremendo. Estamos reduciendo al ser humano a algo material y enormemente limitado.